ajenas a lo que uno se puede dar por algunas cosas familiares, académicas, pero para mí esto ha sido un experimento, porque que este libro haya sido leído antes de una presentación oficial ha sido un experimento grato, porque Carmen es la quinta persona que me acaba de decir que esta novela debe ser llevada al cine. Un amigo en Facebook me dijo que esta novela debería leerla Dorian Fernández, a ver si lo puede adaptar al cine. Bueno, no tengo la suerte de conocer personalmente a Dorian Fernández, pero sí he escuchado de él. Pero para mí sería muy gratificante si esa posibilidad se diera, principalmente por el hecho de que esta novela, quiero ser bien preciso, lo empecé a escribir cuando tenía 18 años, en una época donde muchos jóvenes están todavía pensando qué cosas van a hacer con su vida. Y desde esa edad yo empecé a tomar cosas bastante serias, cuando la mayoría de mis amigos y compañeros de ese entonces pensaban más, como se dice, en el chongo, la juerga, la salida, las trasnochadas, etc. Sin embargo, desde muy chico aprendí que para poder ser algo, o tener algo diferente en ese sentido, es importante la autodisciplina. Autodisciplina que con el tiempo no es fácil, obviamente es bastante difícil al principio, pero cuando uno tiene ese propósito de hacer de su vida una disciplina continua, lo consigue de muchas formas. Y eso lo digo porque esta novela la usé como punto de partida cuando tenía 16 o 17 años. Un pastor evangélico me contó una historia que a mí me conmocionó bastante. Cuando estuvo en la zona del trapecio amazónico, había conocido a un hombre que estaba vinculado en el tema del narcotráfico. Este pastor se hizo amigo de este hombre y trató de aconsejarle a que dejara esa vida. A pesar de los intentos que él había hecho, esta persona le dijo que iba a cumplir un último trabajo y que iba a retirarse de eso. Lastimosamente, en ese último viaje es donde le asesinan. Cuando yo escuché esa historia me conmocionó sobremaneramente, porque era la primera vez que yo sentía lo que se vivía en la zona de frontera, principalmente en lo que era la zona de Caballococha o Santa Rosa, la zona de la provincia de Ramón Castilla, Tabatinga, Leticia, por esa parte. Lo que ahora, según el congresista Norman Lewis, en una oportunidad me dijo que en un futuro no muy lejano se convertiría en otra zona del Braga, por la beligerancia y la belicosidad y el conflicto que hay en esa parte de nuestro país. Entonces, me causó tanta conmoción esta historia que usé como punto de partida para esta novela. La historia de dos hermanos que nacen en una zona de frontera, como es el Estrecho, de padres colombianos, y que cada uno de ellos toma decisiones y vidas apartes, vidas paralelas. Pero a pesar que llevan vidas paralelas, tenían algo en común: ser alguien importante en la vida. Lastimosamente, el azar del destino hizo que ellos dos congeniaran y entraran al crimen organizado. Para bien o para mal de uno de los dos, el remordimiento de las decisiones que habían tomado hizo que el menor asesinara al mayor. Es en estas circunstancias que luego de casi 15 años de estar como un fugitivo errante, conoce a un estudiante universitario que se compadece de él, este estudiante, y le anima a que se entregue a la justicia y quede en paz consigo mismo. Esta novela para mí fue vamos a decir, un globo de ensayo, porque yo tenía otro título en realidad. El título de esta novela iba a ser El infeliz, pero mi agente, mi editor me dijo: no, ese título, Samuel, no impacta, es un título muy seco, no tiene emoción, cámbiale por otro título. Entonces decidí poner el que tiene ahora, El caso de los hermanos Aristizábal. Un término que gustó a Ediciones Altazor, y tanto así que lo consideran una novela policíaca, aunque algunos dicen que es psicológica, pero guarda relación con eso. Y para mí fue bastante, vamos a decir, gratificante escribir esta novela, lo dijo la señora Sichar, porque a diferencia de mis otros
otros dos libros que son más de corte idealista, decidí hacerlo una novela más realista. ¿Por qué? Porque como escritor me gustan los desafíos y me gusta desafiarme también en muchas formas. Desafiarme dentro del buen sentido de la palabra sobre lo que uno puede y lo que no puede hacer de alguna forma. Eso es algo que a mí me ha conllevado bastante a entender sobre esto. Tanto así que me ha conllevado tanto ese desafío que, por ejemplo, el final de esta novela iba a ser un final diferente. Los que han leído el libro, hay una parte en donde Rubén Aristizábal es condenado a cadena perpetua por los crímenes que cometió, y la novela iba a terminar ahí, en realidad. Pero analizándolo nuevamente, me di cuenta de que el final era muy seco, muy obtuso, muy cerrado, no tenía emoción ese final. Entonces decidí ponerle un final distinto, que es el que está en la novela ahora oficialmente. Aunque debo manifestar en realidad que esta historia la tomé también como inspiración, o me he inspirado más que nada, en una serie colombiana, o una telenovela colombiana juvenil de ese entonces, que entre los personajes había una escritora que estaba en silla de ruedas y que narraba historias. Sus novelas eran historias sobre asesinatos, pero lo que la gente no sabía es que estos asesinatos eran reales y que ocurrían en su casa bajo la sombra de un supuesto fantasma. Pero este fantasma no era otro que la propia escritora, que cometía los asesinatos y fingía estar en silla de ruedas. Y eso logró que tuviera muchos adeptos y que compraran sus libros. Esta parte de esta telenovela colombiana me sirvió también para poder hacer el personaje del supuesto fantasma que habita en una casa abandonada, que está en la primera parte de la novela, y que de alguna forma también se engancha con la historia que luego se da a continuación, porque la historia que se narra después es un flashback, es un recuento de lo que Rubén Aristizábal había vivido desde su infancia hasta que se convierte en fugitivo. Esto de alguna forma también es interesante porque el manejo de los tiempos nos ayuda principalmente a poder conocer las diferentes circunstancias en que la persona se desenvuelve y en que de alguna forma puede tener cierta decisión o cierto, vamos a decir, disponibilidad de los actos que hace o de los hechos que hace. Porque muchas veces nosotros, como personas, pensamos que lo que hacemos de jóvenes no va a tener repercusión más adelante. Y eso no es cierto. No es cierto, porque el otro día estuve viendo un reality en un canal que se llama TLC Discovery, titulado Lindsay, basada en la vida de esta actriz Lindsay Lohan, que luego de sus 6 rehabilitaciones por alcohol y drogas, está tratando de recuperar su vida como actriz. Pero lo que más me ha chocado de este reality es que esta actriz físicamente no tiene más de 30 años, pero si uno la ve, parece de 45. Porque es una cosa que a mí personalmente me ha chocado, la verdad, como una vida, como dice, que hizo de joven, sin medir las consecuencias de lo que hacía, le ha afectado tremendamente, y ni siquiera tiene una edad para decir que es una mujer adulta, que ya pues ha hecho lo que ha querido, lo que ha hecho, no, lo que no ha podido hacer. Pero en realidad, y tomando en cuenta la historia de la novela, del caso de los hermanos Aristizábal, muchas veces pensamos de jóvenes que somos inmortales, que podemos conquistar el mundo, que podemos comernos el mundo de un bocado, de un plato. Pero uno piensa en ese sentido, si en realidad el hecho de ser joven nos puede dar a entender de que podemos hacer las cosas sin medir las consecuencias, o que podemos salirnos con las suyas sin importar lo que otros hagan, muchas veces es el problema. El problema radica en que nosotros siempre vamos a necesitar de que alguien nos diga por las cosas dentro
de los parámetros que debemos nosotros seguir. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano va avanzando en la vida, va acumulando experiencia, es cuando se da cuenta de lo que ha perdido, qué cosa ya no puede volver a hacer. Cuando uno tiene 10 años, piensa, yo también lo pensaba así, cuando uno tiene 10 años, piensa que la vida es simple, es sencilla. Cuando uno tiene 20 años, cree que el mundo es enorme para conocer. Y cuando uno tiene 30 años, piensa que el mundo es más difícil. Y cuando uno tiene 40 años, quiere mandar todo al diablo. Entonces, esas vicisitudes hacen que uno mismo se dé cuenta de por qué uno actúa de determinada forma o en diferentes circunstancias. ¿Cuál es la razón que nos motiva a que uno mismo haga las cosas o que no haga las cosas? Uno siempre piensa, cuando es joven uno puede hacer lo que de repente uno nunca ha pensado hacer cuando era anciano o cuando sí lo es. Las personas que aman la literatura siempre piensan que lo que uno hace, piensa que de repente no le va a agradar a otros, o sí lo puede hacer dependiendo de cómo se haga. Mayormente los escritores que han publicado obras y que han trascendido, lo han hecho muchas veces sin pensar que eso iba a ser el resultado, o que eso iba a decir lo que iba a pensar. A veces no se sabe, a veces no se puede decidir eso. El filósofo austriaco Karl Popper decía que la historia no se puede predecir matemáticamente. Yo no puedo decir si de acá 10 o 20, 30 años va a haber más escritores de lo que hay ahora, o si la literatura peruana va a estar mejor posicionada de la que está ahora. Yo no puedo saber, porque no se puede matematizar eso, no es un intervalo que se puede cuantificar de alguna manera. ¿Por qué? Porque es algo aleatorio totalmente. No es algo con cifras, no es algo que tú puedes decir, esta es una fórmula y listo, y con eso te guías. No funciona así las cosas. ¿Por qué? Porque los sentimientos que uno tiene, las emociones que uno puede hacer, varían con el tiempo. Hoy puedo estar triste, mañana estoy alegre. Hoy estoy alegre, mañana estoy despierto, mañana estoy aquí, o mañana puedo hacer esto. Pero depende muchas veces de las circunstancias que nos motivan. Cuando yo escribí esta novela, debo manifestar, lo hice más que nada con un afán de poder demostrarme a mí mismo de lo que podía ser capaz. Cuando uno tiene 18 años, uno hace las cosas para decir, yo soy mejor que ellos y quiero demostrar. Así piensa uno cuando es adolescente. Pero con el pasar de los años te vas dando cuenta de que las decisiones que tú tomas, muchas veces, cuando yo terminé esta novela, 10 años después, cuando yo lo terminé de escribir, me sentí contento porque había terminado con una parte de mi vida, parte de mi adolescencia cuando lo hice. Pero de otra manera, me sentí también triste porque decía, ya no puedo volver a esta etapa. Ya no voy a poder volver, ni cómo voy a poder regresar. Es así muchas veces. Cuando somos a veces niños, queremos ser grandes, y cuando somos grandes queremos ser niños. Y nunca estamos contentos con eso porque no sabemos qué cosa viene después, qué cosa hay más adelante. El ser humano siempre le tiene miedo a eso, siempre le tiene miedo a lo desconocido, porque no sé qué va a venir, no sé qué va a pasar. Entonces eso es lo que nos motiva a que ahora hagamos lo que tengamos que hacer, por ese lado, por ese aspecto. Muchas veces cuando somos jóvenes creemos que las personas mayores nos van a ver a nosotros como ejemplos, como modelos, si seguimos ese camino. Pero a veces no siempre es así. Las personas que están acá presentes demuestran el interés que tienen por la literatura, pero otros de repente no lo ven así. Y cuando somos jóvenes queremos que otros sigan lo que nosotros hacemos, sigan ese ejemplo, ese modelo que nosotros hacen, pero a veces no siempre se da de esa forma. Pero no importa, yo siempre digo, no importa cuántas personas estén reunidas en un lugar escuchando una conversación o escuchando una ponencia o una exposición, lo importante es que lo que se dice no caiga en saco roto y que eso sea como una motivación para el resto. Y es justamente eso lo que se quiere y lo que se necesita por ese lado.
A veces los jóvenes siempre a los jóvenes siempre se les cataloga como incomprendidos. Dicen, ¿por qué haces eso? Son cosas de edad, de muchachos, de chiquillos, ya se le va a pasar. Pero no se dan cuenta muchas veces los adultos de que ese chico que de repente es un incomprendido, dentro de su incomprensión hay algo que quiere demostrar. Quiere demostrar que él también es una persona que merece ser oída, que merece ser escuchada, que merece ser atendida. Y por esa misma razón es que el respeto en ese sentido debe haber. Porque los jóvenes siempre van a querer cambiar las cosas, pero muchas veces no se da de esa forma. Hay una serie de televisión en HBO que se llama Juego de Tronos. Ayer se dio el último episodio de la 5ª temporada. Un episodio que estaba revisando en internet, a mucha gente no le ha gustado, porque 10 personajes de esta serie han muerto en este capítulo. Uno de ellos, el más importante, Jon Snow, que era el comandante de la Guardia Nocturna